Durante el Renacimiento, la arquitectura dejó de entenderse solo como construcción y pasó a verse como una representación del orden perfecto del universo. Los arquitectos de esta época creían que la belleza no dependía del gusto personal, sino de reglas universales basadas en la proporción, la simetría y las matemáticas. En este mapa mental podemos ver que el barroco no supuso una ruptura inmediata con los preceptos del Renacimiento. La teoría arquitectónica y escultórica de este periodo mantuvo inicialmente la vigencia de los cánones universales, las reglas numéricas y las proporciones de origen cósmico. No obstante, este ciclo se convirtió en el escenario de una transición crítica, donde las convicciones objetivistas comenzaron a ser cuestionadas por nuevas corrientes de pensamiento. Y ahora vamos a pasar a hablar del periodo de la Ilustración, en el cual podemos observar que es un movimiento que ocurrió en el siglo XVIII, que cambió la forma de pensar en Europa, ya que se promovió la razón, el pensamiento crítico y el conocimiento científico sobre este tipo de creencias tradicionales. El esquema presenta temas como el pensamiento ilustrado, la subjetividad de la belleza, la ruptura entre el arte y la razón y las características de la arquitectura y algunas obras representativas. Por eso, la arquitectura renacentista se caracterizó por la búsqueda constante de armonía y equilibrio. Un ejemplo es León Battista Alberti. Él defendía la idea de que todas las partes de un edificio debían relacionarse perfectamente entre sí, las cuales formaban una unidad imposible de modificar sin afectar la belleza. Esta visión hizo que se retomaran elementos clásicos como las columnas, los arcos semicirculares, considerados no más perfectos que las formas góticas. Filarete, por ejemplo, afirmaba que el arco semicircular permitía una percepción visual más continua y ordenada. Además, muchos edificios se diseñaban siguiendo proporciones inspiradas en el cuerpo humano y en la estructura del universo, convirtiendo la arquitectura en una especie de microcosmos. La belleza era entendida como una armonía interna que debía responder a principios racionales y universales. Pensadores como Ficino, influenciados por el platonismo, defendían que la belleza era objetiva y que tenía la capacidad de atraer naturalmente a la mente y a los sentidos. Por eso, el artista no debía inventar libremente, sino revelar ese orden universal mediante la arquitectura. El barroco mantuvo inicialmente la creencia en leyes universales y proporciones numéricas. Sin embargo, la arquitectura de este periodo rompió con el equilibrio estático del Renacimiento para buscar dinamismo, emoción y sorpresa mediante curvas y contrastes de luz. Este siglo fue testigo de una transición crítica en la estética, la disputa entre Francois Blondel y Claude Perrault. Blondel defendió el objetivismo, sosteniendo que la belleza es inherente a la naturaleza y el arquitecto solamente debe descubrir sus reglas inmutables. Perrault, en cambio, afirmó que ninguna proporción es bella por naturaleza. Propuso que la belleza depende del hábito, las asociaciones de ideas y con las convenciones sociales. Esta dualidad se puede reflejar en la arquitectura de la época. Mientras la plaza de San Pedro de Bernini y el Palacio de Versalles utilizaban la monumentalidad teatral para proyectar el poder de la iglesia y la monarquía, obras como la columnata del Louvre de Perrault materializaron este nuevo enfoque. En el caso del periodo de Ilustración, ya sabemos que este promovió la razón, el orden, y estas ideas también se reflejaron en la arquitectura. Durante este periodo se tomaron de ejemplo Grecia y Roma, ya que son ejemplos que representaban la armonía y la perfección. En sus construcciones ilustradas también se representaba esta de manera clara y con una estructura lógica. Uno de los más importantes, uno de los ejemplos más importantes es el Museo del Louvre, que arquitectónicamente muestra una fachada o columnas clásicas repetitivas que generan sensación de orden y estabilidad, y además pertenecen al pensamiento ilustrado porque representa la búsqueda del equilibrio visual y prestigio mediante reglas arquitectónicas racionales y proporciones matemáticas. Otra obra representativa es la Puerta de Brandeburgo, que fue inspirada en la arquitectura clásica griega, y esto utiliza columnas dóricas y una composición simétrica que transmite equilibrio y monumentalidad, y pertenece a la Ilustración porque refleja el regreso del clasicismo y la belleza basada en la razón. También destaca el Panteón de París, representando el neoclasismo ilustrado, y su gran cúpula, las columnas monumentales y la distribución simétrica muestran una arquitectura racional y funcional. Esta obra refleja la unión entre la razón, ciencia e inspiración clásica propia de la Ilustración. En conclusión, el Renacimiento entendió la arquitectura
como una búsqueda de perfección basada en la armonía matemática. La belleza era considerada una verdad objetiva presente en la naturaleza, y el trabajo del arquitecto consistía en reflejar ese orden universal a través de las proporciones y la simetría. Gracias. Aunque las ideas de Perrault fueron inicialmente rechazadas por críticos como Brisius, quien insistía en que el orden y la proporción eran la fuente absoluta de la belleza, su enfoque subjetivista terminó por prevalecer. Esta transición durante el barroco fue fundamental, ya que preparó el terreno para que en el siglo XVIII el subjetivismo se consolidara como el concepto estético general en el pensamiento filosófico europeo. Bueno, en conclusión, la Ilustración transformó el pensamiento filosófico y la arquitectura, dando lugar a obras basadas en la razón, la armonía y la inspiración clásica, que aún hoy representan el orden, el equilibrio y la elegancia